se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda, anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Te agradecemos por Jesucristo, nuestro amante y único Salvador, porque Él hace nuestras batallas. Y te imploramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tenga control de estos medios comunicativos, del Internet, oh Señor, porque el enemigo se ensaña porque no quiere que tu palabra llegue a nuestros corazones. Y te rogamos por la sangre de Jesús que tomes el control de este medio comunicativo, que nos des tu espíritu para que hables a nuestros corazones, que a través de Jesús tu palabra llene todo nuestro ser. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es María Magdalena y el madero. No voy a usar el término cruz porque ese término no es de lenguaje bíblico y no podemos usar lenguaje satánico como es el lenguaje pagano romano latino. La palabra de Dios no se escribió en latín, se escribió en hebreo, arameo y se escribió en griego, especialmente el Nuevo Testamento. Y todo el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra apropiada es madero, no cruz. Eso lo cambió Roma posteriormente, siglos más tarde, y metió allí esa palabra latina que pertenece a su culto. Así que no debemos usar más la palabra cruz. Si usted está leyendo la Biblia donde está el término cruz, póngalo mentalmente madero. Repítalo, cuesta al principio. Y viene la otra pregunta, ¿y cómo es que la hermana Juaya habla de cruz? Bueno, si habla de cruz, póngale madero. No vamos a entrar en tantos detalles de historia, qué fue lo que pasó, etcétera. Pero la palabra correcta es madero, no cruz. ¿Qué puede hacer la verdad del madero por alguien cuya vida se arrastró entre una y otra catástrofe? Y aquí encontramos el caso de una mujer tan trágicamente degradada que la Biblia la presenta como poseída y a merced de 7 demonios. Ahí lo encontramos en Marcos 16:9. Y el versículo clave es Marcos 14:3-9. Estando él, Jesús, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo,
también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Cuando María rompió el frasco de alabastro de precioso perfume para ungir a Jesús, estaba dando al mundo una expresión no premeditada de ese espíritu de amor y sacrificio que la vida y la muerte de Jesús ejemplificaron. El acto de María adquiere con ello un significado especial, como ilustración de la verdad del madero. Ese hecho acontecido en Betania, él es lo más bello y conmovedor que un pecador arrepentido haya hecho jamás. Proveyó la mayor evidencia ante Jesús y ante el universo expectante de que la humanidad es ciertamente capaz de apreciar de todo corazón el sacrificio hecho por Jesús. María no poseía justicia por ella misma, pero le había sido verdaderamente impartida la justicia de su Salvador. Imagina hasta qué punto su noble acto debió alentar el corazón de Jesús en sus horas más tenebrosas. Ningún poderoso ángel celestial hubiera podido darle el consuelo que le trajo la memoria de aquel sincero y conmovedor acto de María. El amor sacrificial que ella manifestó a Jesús proporcionó al Salvador, mis amados hermanos, una vislumbre de su gozo final. El fruto de la aflicción de su alma habría por fin de quedar satisfecho cuando contemplase a muchos hechos justos mediante la fe que obra por el amor. Isaías 53:11, Gálatas 5:6. La evocación de ese amor penitente conmueve corazones y cambia vidas, mis amados hermanos. Sin duda, ese es el fin que ha de lograr el sacrificio del Salvador. El mundo, usted y yo, estamos en deuda con María. El mundo puede deber a María algo que nunca ha reconocido, para animar de ese modo a Cristo tentado en su momento de mayor necesidad. Seguramente la tibieza de los 12 no le supo o no le dio el consuelo que le dio María Magdalena a quien ellos despreciaron. Sin embargo, María no sabía por qué se había sentido motivada a ofrecer esa extraña y pródiga ofrenda. Informada solo por la incertidumbre, a ofrecer por la inescrutable pero infalible razón del amor, lo dio todo para adquirir ese precioso perfume y ungió de antemano el cuerpo de Cristo para la sepultura. Dice los testimonios en el deseo de toda la gente, página 514, página 515. Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo frío, silencioso, abundan en palabras de amor. La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados al que no ve ni oye. Si esas palabras se hubiesen dicho cuando el espíritu fatigado las necesitaba mucho, cuando el oído podía oír y el corazón sentir, cuán preciosa habría sido su fragancia. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Padre, había pensado en lugar suyo y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Cristo le dijo a María el significado de su acción y con ello le dio más de lo que había recibido. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, dijo él, para sepultarme lo ha hecho. ¿Por qué esa vehemencia en la ponderación de María? No por causa de ella, sino por causa de este evangelio. Es necesario que la fragancia de su acción alcance al mundo entero. Esta es la clave para despejar
toda perplejidad que pueda despertar la extraña conducta de María. María estaba predicando un poderoso y profundo sermón. Su acto ilumina el Evangelio y pone de relieve sus principios de amor y sacrificio y magnificencia. De igual forma, la disposición a buscar faltas manifestadas por los discípulos expone nuestra reacción humana natural ante el tierno amor revelado en el madero. Si hubiéramos estado presentes en aquella ocasión, habríamos encontrado extremadamente difícil no tomar partido con Judas y los otros discípulos. Debemos recordar y pensar, mis amados hermanos y hermanas, María había hecho algo que por toda apariencia era irracional e injustificado, por despilfarrador. 300 denarios, el precio del perfume, venía a ser la totalidad de lo que ganaba un obrero a lo largo de un año de trabajo, siendo un denario el sueldo habitual de un día. Mateo 20:22. Una suma como esa habría probablemente bastado para dar de comer a unas 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, de acuerdo con la cautelosa estimación de Felipe. Véalo allá en Juan 6:7 y Mateo 14:21. Si no fuese porque conocemos el desenlace del drama acontecido en Betania. ¿Y qué habríamos pensado de ese, en apariencia, insensato despilfarro? ¿Cuántos administradores y miembros de un consejo habrían dado su aprobación a un gasto como ese? ¿Quién de nosotros no habría simpatizado decididamente con los discípulos en su indignación? El desequilibrio emocional manifestado por aquella mujer era digno de reproche. Nuestros corazones habrían estado más dispuestos a secundar la sabia moción de Judas. ¿Por qué se ha hecho este despilfarro, este desperdicio de perfume? Pues podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y esto es lo típico. Siempre en los grupos, en las iglesias, en las denominaciones, cuando se trata para evangelizar, cuando se trata para comprar el conflicto de los siglos, para evangelizar y darlo. Y he escuchado voces decir, pero ustedes lo van a repartir así, esa gente lo van a votar y todo. La misma actitud de los discípulos y de Judas. La misma actitud. Una campaña para que se bautice una sola persona. La misma actitud de Judas y de los discípulos. Tanto despilfarro de dinero. La misma actitud. Jesús mismo asumió la defensa de María. Y según nuestro juicio natural, habríamos estado prestos a dar la razón a Judas. ¿No habría sido un acto de devoción más sobrio y práctico el derramar unas gotas del precioso perfume para ungir su cabeza y vender el resto en beneficio de los pobres? Difícilmente podemos reprimir una expresión de alivio por no tener muchos fanáticos como María entre la membresía de nuestra iglesia o de nuestro grupo. Sin embargo, es aún más sorprendente la forma aparentemente exagerada en la que Jesús defendió el acto de María. Habríamos esperado que le dirigiera alguna expresión de agradecimiento por su devota actitud, junto con una amable y mesurada censura por lo descomedido e irreflexivo de su acción. Podría haber confortado a María, al mismo tiempo que procuraba aplacar la indignación de los 12. Pero no. Mientras que la desdichada María intenta pasar tan desapercibida como puede, llena de vergüenza y confusión, temiendo que su hermana Marta y hasta el propio Jesús la tengan por inoportuna e insensata, Jesús eleva su voz por sobre las murmuraciones de los discípulos. ¡Dejadla! ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Lejos de alabar el aparente interés de los discípulos por los pobres, reconoce una motivación enteramente diferente en la conducta de María. Se trataba de una caridad infinitamente más auténtica. Su acto había sido una parábola del amor divino, un vehículo para proclamar el Evangelio. Jesús
nuestro amado Salvador, al defenderla, estaba defendiendo su propio madero. Impartió al hecho un significado y simbolismo que ella misma ignoraba. En el frasco de alabastro, roto a sus pies, Jesús vio su propio cuerpo herido y quebrantado por nosotros, miserables pecadores, llenos de gusano y podridos. En el precioso perfume, derramándose abundantemente hasta la tierra, contempló su propia sangre, derramada por muchos para remisión de los pecados y sin embargo rechazada y despreciada por la mayoría de ellos y por la mayoría del mundo de hoy en día. En la motivación de María, en su corazón arrepentido, contrito y lleno de amor hacia Jesús, Jesús pudo ver el bello reflejo de su amor por nosotros. En el sacrificio de María para adquirir el costoso perfume, Jesús se vio a sí mismo anonadado, vaciado de sí mismo en el papel de amante divino de nuestras almas. Se vació todo por usted y por mí. En aquel aparente derroche vio la magnificencia de la ofrenda celestial, derramada en medida suficiente como para salvar al mundo, salvarme a mí y a usted, y sin embargo aceptada solo por una pequeña parte de los habitantes de este mundo. Así fue como Jesús hubo de defender su maravilloso madero ante aquellos cuyos corazones debieron haber estado prestos a apreciar su valor incalculable. Veamos rápidamente a Simón, los 12 y nosotros. Para el más puro y santo amor que la eternidad haya conocido, Judas solo tuvo desdén. Lo único que supo hacer el frío, duro y desagradecido corazón de los discípulos fue adherirse a la crítica egoísta de Judas. ¿Nos creemos mejores que ellos? ¿Que este grupo? Judas y los 12. Un engaño agradable. Haremos bien en recordar que María estaba respondiendo a los misteriosos impulsos, ya lo leímos en el deseo de todas las gentes, del Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Una motivación que no se detiene a explicar sus razones. Solo un corazón contrito y humillado puede dar cabida a una inspiración tal. Los discípulos no eran conscientes de tan elevados impulsos, a pesar de haber recibido en privado más clara instrucción que María sobre lo cercana de la hora de la muerte de Jesús. Debieron haber sido más receptivos que ella al madero. Sin embargo, una mujer de corazón penitente, carente de preparación, sin haber caminado y visto y oído al más grande maestro, a Jesús, como los discípulos, predicó un sermón sobre el madero, más elocuente aún que el de Pedro en Pentecostés. Un sermón que hasta el día de hoy toca el corazón de aquel que se detiene a estudiar su significado. Vemos aquí que el conocimiento de los detalles históricos del madero es nada comparado con un corazón que verdaderamente lo aprecia el madero. Si la carne y la sangre son incapaces de comprender la doctrina de la persona de Cristo, tal como afirmó el Salvador en Cesarea de Filipos, otro tanto sucede con la doctrina del madero. Consideremos la motivación de María. No fue por esperanza alguna de recompensa, ni por el deseo de reconocimiento personal por lo que realizó su espontánea acción. Ella anhelaba pasar desapercibida, lo que resultó imposible al ser traicionada por la fragancia del perfume extendiéndose por toda la sala. Solo el amor era el principio que la motivaba, un amor que era el reflejo del amor que Jesús tiene hacia los pecadores y un amor que Jesús había colocado en el corazón de María. ¿Cuál fue la motivación que llevó a Jesús al madero? Los teólogos pueden escribir extensos tratados al efecto, solo para concluir finalmente que no hay razón que pueda esgrimirse para un acto tan singular.
Solo el amor puede motivar algo así. Cuán reconfortante debió ser para Jesús al ver reflejada en María la imagen de su propio carácter. ¿Qué vio Jesús en María? Reflejada la imagen del propio carácter de Jesús. ¿En una pecadora? ¿Te preguntas? Me pregunto. Sí. En una mujer de la ciudad que era pecadora. Lucas 7:37. En ella pudo contemplar el maravilloso reflejo de sí mismo, con la fidelidad con la que un negativo reproduce los detalles del positivo. Jesús vio en el amor de María la impronta y semejanza de su propio amor modélico. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, diría él. Salmo 69:20. El arrepentimiento había quebrantado ahora el corazón de María, mediante el ministerio del propio corazón quebrantado de Jesús. Maravillaos, oh cielos, y sorpréndete, oh tierra. Salmo 51:17. El plan de la salvación triunfa, aunque por lo que respecta al endurecido corazón de los 12, todavía está por ver la justificación del riesgo divino asumido en el Calvario. Resulta ser ya un éxito rotundo en la hija de Betania. Sacrificio de Dios en Cristo ha despertado en el corazón de ella el sacrificio que le es complemento y consecuencia. El corazón contrito y humillado, que Dios, a diferencia de los discípulos, no desprecia. Salmo 51:17. Brilla más intensamente al verlo a la luz del sacrificio de Jesús, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. Alabando la acción de ella, Jesús dijo: ha hecho lo que podía, en el sentido de que hizo todo cuando estaba a su alcance. Ciertamente Jesús hizo todo lo que podía. Ignoramos si María fue recompensada por los largos días de trabajo que dedicó a la compra del perfume, pero, si aquel que se despojó hasta lo sumo, el que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte del madero, Filipenses 2:8, pudiera recibir amplia recompensa por su sacrificio. ¿Podremos finalmente nosotros, aún sin frasco de alabastro, para ungir su cabeza, encontrar las lágrimas con las que lavar sus pies atravesados por nuestros pecados? Jesús, ¿no podrías tú encontrar en nosotros 7 demonios para que expulsar, a fin de que podamos aprender cómo a amarte como hizo María? Y veamos la grandeza de su acción. Los discípulos razonaron, mis amados hermanos, ¿por qué no emplear una pequeña dosis de perfume? ¿Por qué ese derroche de algo tan costoso está desperdiciándose por el suelo? 300 denarios convertidos en nada. María, habrían bastado unas pocas gotas derramadas sobre su cabeza. Así habríamos razonado nosotros también. Hasta el día de hoy, el corazón humano que no es receptivo a la inspiración, al toque de Jesús en nuestros corazones, es incapaz de apreciar la magnificencia del sacrificio de Jesús en el madero. ¿Por qué dar su vida en rescate por muchos, cuando solo unos pocos habrían de responder? ¿Por qué ese derroche de amor sacrificial a raudales, siendo que resultaría en una gran parte aparentemente desaprovechado? El sacrificio efectuado fue suficiente para redimir a todo pecador y a los millones de ellos que jamás hayan poblado la tierra. ¿Por qué pagar un precio tal cuando solo una pequeña parte habría de responder? Y podríamos preguntar, como algunos incrédulos preguntan, ¿por qué comprar tantos conflictos de los siglos y repartir sin saber si los van a votar o no? Tienen la mente de Judas y de los discípulos.
Desperdiciar tanto perfume. El libro El conflicto de los siglos es ese perfume que María derramó sobre el cuerpo de Jesús. Y el miembro de iglesia, el creyente de verdad presente, que piense que eso es un derroche, un desperdicio, tiene la mente de Judas y de los 12 discípulos. ¿Por qué habría de llenarse de congoja y lágrimas el ser divino ante tantas Jerusalén despreocupadas que no conocen el tiempo de su visitación? ¿Por qué no limitar el amor y su expresión a los pocos que irían a responder a su llamado, en lugar de derramar el don infinito sin medida, con aparente pérdida de una gran parte del mismo? Tal debía ser el razonamiento de los discípulos a propósito de la magnificencia de María. Ese era el razonamiento de ellos y es el razonamiento de muchos de nosotros. Y así razonan aún muchos hoy sobre aquel cuyo amor reflejó María fielmente. En respuesta, cabe decir que el amor no es amor genuino a menos que sea pródigo, sobreabundante. El amor no escatima jamás, no calcula. El preciosísimo frasco de alabastro de María no era una ganga adquirida en una rebaja. Pagó el elevado costo por lo mejor que le fue posible encontrar, sin pararse a pensar en la conveniencia de ahorrar alguna parte. Podemos imaginarla dialogando con el proveedor del perfume. Viendo en ella una pobre paisana, debió proponerle un producto a bajo coste. ¿No tiene algo mejor?, pregunta María. Sí, pero cuesta 100 denarios. ¿Y algo aún mejor?, insiste María. Tengo lo mejor de lo mejor, pero es también lo más caro. Es digno solo de un rey o emperador. Y además, tú no puedes permitírtelo, María. Lo quiero, replica ella sin dudarlo. Su motivación de amor no le permite nada menos que eso. ¿Podía Dios, quien es amor, hacer menos que eso? No se detuvo a pensar cómo podría efectuar la salvación de los redimidos al menor coste posible para sí mismo. El cielo, su excelsa morada, la devoción de miríadas de ángeles, los tronos de un universo infinito, la vida eterna, la preciosa comunión con su Padre, todo lo sacrificó Cristo generosamente en la dádiva de sí mismo. Todo un océano de aguas de vida, pródigamente regaladas, solo para obtener a cambio unos pocos vasos de barro, llenos con humanas lágrimas de amor. Cuán infinitamente preciosas deben ser esas lágrimas para él. Salmo 56:8. Espere Israel en Yahweh, porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención con él. Salmo 137. Sí, sobreabundante amor, sobreabundante misericordia, sobreabundante compasión hacia nosotros, sobreabundante justicia nos ofrece el Padre. Lo dio todo. No escatimó nada por nosotros, miserables gusanos, que lo que éramos dignos era de muerte eterna. Y Él dijo, no, mi Hijo va a redimirlos. Y usted y yo escatimamos dar de lo que aún Él nos da para el adelanto de la obra de Dios. Su fría reacción resulta inquietante. El huésped, Simón, el leproso, había sido un testigo silencioso de la acción de María. A diferencia de los 12, parecía no importarle el asunto del derroche. Suposiciones aún más oscuras hallaban libre curso en su pensamiento, sincero como él era. Aún no había aceptado a Jesús como su Salvador. Si bien había acariciado la esperanza de que pudiera demostrar que era verdaderamente el Mesías. Impresionado, tras haber experimentado una curación milagrosa de mano de Jesús, condescendía ahora a invitar al Galileo y a sus rudos seguidores a ese encuentro social, con el fin de demostrar su gratitud, pero siempre manteniendo a Jesús en un peldaño inferior de honor y dignidad con respecto a los del que invitaba a la fiesta.
No le dio beso de bienvenida, como era la cultura en aquel entonces. No le ungió con aceite, ni siquiera le ofreció agua para lavar sus pies. La mínima cortesía al uso en el Medio Oriente de aquellos días. Contemplando el sublime espectáculo de un pecador arrepentido, secando con sus cabellos los pies bañados por lágrimas del Salvador del mundo, Simón se hacía el oscuro razonamiento: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Lucas 7:39. Gran dificultad, mis amados hermanos, la que tiene el corazón lleno de justicia propia para discernir las credenciales de la divinidad. En la parábola mediante la cual quiso dar a luz al pobre Simón, Jesús revela la lección de la gloria del madero, que alumbra todo corazón sincero que se detenga ante la magna escena. Lucas 7:41 al 43, vamos a leerlo. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él dijo: rectamente has juzgado. Siendo que Simón había inducido originalmente a María al pecado, era él quien debía los 500 denarios, no los 50. Poniendo en contraste la fría carencia de amor en Simón con la ferviente devoción de María, Jesús reveló con tacto a su mente y corazón oscurecidos la sorprendente constatación de que el amor penitente de María debió ser con mucha razón el suyo, siendo que aquel a quien perdonó más debe amar más. Más de 7 diablos habían estado atormentando a Simón. Él, el confinado de sí mismo, era poseído también por el 8º, el demonio de la justicia propia, que escondía la presencia de los otros 7. Pero la luz que emanaba ahora del madero alumbró el corazón de Simón y le desveló su casi desesperada condición como pecador. Solo la infinita compasión de Jesús lo salvó de una ruina final aún más estrepitosa que aquella de la que había salvado a María. Lo mismo que ella pudo haber cantado el himno: Cristo es mi amante Salvador. ¿Puedes tú cantarlo? ¿Cuál es la razón por la que algunos aman mucho y otros aman poco? La parábola que Jesús presentó no tenía por objeto demostrar que los diferentes pecadores deberían ser diferentes grados de obligación. Tanto Simón como María tenían una deuda infinita y eterna con el divino acreedor. El amor de María, sin embargo, se debía al simple hecho de que ella se reconocía pecadora y se reconocía grandemente perdonada. A Simón se le había perdonado poco, porque él pensaba que había pecado poco. ¿Se sentirá alguien en la tierra nuevamente superior a los demás? Nunca cometí los errores de la gente común, algunos dicen. Oh, yo venía de una buena familia y siempre estuve del lado correcto. Los que me rodeaban sí que eran unos perdidos, de moral relajada, hasta incluso entregado a las drogas. Yo siempre tuve una bondad natural. Todo cuanto necesité fue un pequeño empujón de parte de Cristo para entrar en el reino. ¿Acaso no sería esa más bien la mentalidad de los que se lamentan fuera? Si Pablo pudo llamarse a sí mismo el principal de los pecadores, ¿podemos nosotros hacer menos? ¿Cuánta luz, mis amados hermanos, puede arrojar la doctrina del madero al insensible corazón de la Odisea, la última de las 7 grandes iglesias de toda la historia? Santos, tibios, llenos de justicia propia, van por detrás de publicanos y prostitutas, que como María se arrepienten con lágrimas.
Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Sí, mis amados hermanos. En esta mañana, Cristo nos llama y nos invita para que dejemos el espíritu de Judas y de los 12 discípulos. Pero quizás algunos albergamos el espíritu de Simón. Muchos de verdad presentes, mis amados hermanos, y es triste, nos creemos mejores que los de la corporación, mejores que los católicos, mejores que los evangélicos, pero mejores que la corporación. Tenemos un espíritu de crítica. Y ese es un demonio. La crítica es un demonio. Tenemos el demonio del chisme. Y en los grupos se anda chismeando. La misma actitud de Simón. Mejor que los demás. Y en los grupos andamos averiguándole la vida de fulano y mengano. La misma actitud de Simón. Y pelamos a todo el mundo. Y degollamos a todo el mundo con nuestra lengua indómita, que es capaz de quemar todo un bosque. Y decimos ser, ay, hermano de verdad presente. No, yo no soy corporativo, yo soy adventista histórico. Pero si estudiamos la vida de los fundadores del movimiento adventista del séptimo día, tenían el espíritu de Jesús. No tenían el demonio de crítica. No tenían el demonio de estar señalando y de estar hablando de otros sin pruebas, sin evidencia. Ah, porque el hermano de tal país que vive allá me lo dijo. Y tenemos la misma actitud, mis amados hermanos. De cierto os digo, declaró Cristo, que donde quiera este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que está hecho. Mirando en lo futuro, el Salvador habló con certeza concerniente a su evangelio. Iba a predicarse a su evangelio a todo el mundo. Pero es nuestro testimonio. No solamente tenemos que cuidar nuestro testimonio afuera, tenemos que cuidarlo adentro, con nuestra familia en primer lugar, entre nosotros como hermanos de la fe, que estamos encaminados por Cristo a la Canaán celestial, y demonios no entrarán al reino de los cielos. La crítica es un demonio. El chisme es un demonio. Cuando usted habla de alguien sin base, sin evidencia, se lo puede decir quien sea el santo más santo de los santos. Y usted dice, ese no miente. Pero usted no tiene evidencia. Eso es chismoso. Y los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Vamos a pedirle a Cristo que saque esos demonios de nuestras vidas. Es triste, es doloroso. Probablemente muchos de nosotros estamos peor que los hermanos de verdad presentes. ¿Saben por qué? Porque ellos están en el error y están siguiendo a hombres. Pero el Señor nos sacó de allí para tener más luz, para enseñarnos la verdad a través de su Hijo y ejemplificar y imitar y reflejar su carácter, pero Cristo en nosotros. Y en Cristo no hay admisión de chisme, de crítica, de señalamiento.
de enojo, de enojo. Y hasta donde el Evangelio se extendiese, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Se levantarían y caerían los reinos. Los nombres de los monarcas y conquistadores serían olvidados, pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada y su nombre está escrito en el libro de la vida, para honra y gloria del Padre y del Hijo. Cristo nos invita en esta mañana y en esta tarde a dejar esos demonios y vamos a pedirle que Él los saque, nos libere de la crítica, del chisme, de enojarnos, de ser indiferente entre nosotros mismos. Mientras yo me arrodillo, los que puedan arrodillarse, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque solo tú y tu Hijo amado son dignos de toda adoración. En esta mañana, a través de tu palabra y de tu Hijo, tú nos has hablado, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos tenido la misma actitud y conducta farisaica, hipócrita, que Judas, que los 12 discípulos de Jesús, y peor aún, que la de Simón, el leproso. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta tarde, tú perdones nuestros pecados de crítica, dejar la crítica, el chisme en los grupos de WhatsApp y en las cadenas, oh Señor. Dejar el enojo, dejar la mentira, de estar falseando la verdad, de estar haciendo funciones con las cuales no nos entrenamos. Eso se llama fraude, Señor, eso es pecado. Valiéndonos de una función o profesión de la cual no hemos recibido entrenamiento. Ese fraude, Señor, perdónanos, Padre eterno, y ayúdanos a renunciar a todas estas cosas, a levantarnos de nuestras rodillas. Te rogamos, oh Señor, que saque estos demonios de nuestros cuerpos, de nuestras mentes. Santifique nuestras mentes a través de Cristo y santifique nuestra lengua, oh Señor. Que esta lengua sea para alabar tu nombre, para predicar de Jesús, para darle una palabra de aliento al caído. Rogamos, Padre, que nos deje el gozo de ungir el cuerpo nuevamente de Jesús con nuestro perfume de las obras que Cristo, a través de Cristo, Él nos lleva a hacer, derramándolas con nuestras lágrimas y secándolas, oh Señor, con el cabello. Te rogamos, oh Padre, que tengas compasión de nosotros. No somos mejores que los hermanos de verdad presentes, ni de los demás de otras denominaciones. Estamos necesitados, Señor, de la justicia de Cristo. Extiende tu compasión, tu misericordia en este momento, oh Señor. Santifícanos completamente, Padre eterno. Tíranos al polvo, oh Señor, nuestra gloria, vana gloria, Señor.
y haz por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Y acepten los méritos de Jesús. Todo lo que tengamos que poner, todos nuestros recursos, aunque quedemos limpios, oh Señor, para la predicación de este evangelio. Porque ese es el perfume que tú aceptas, Padre eterno. Gracias por amarnos y perdonarnos. Bendiciones que te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.